Estamos a miércoles en Onda Cero. Hablamos sobre el dolor en Más de Uno Bahía de Cádiz con Rebelate contra el Dolor, con el Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad. Ya lo saben que están en Sevilla, en Cádiz y en Jerez de la Frontera. Ya saben que en esta temporada estamos hablando de gente, de personajes históricos que han marcado nuestra vida y que han sufrido dolor, para que usted también se identifique. Y hoy vamos a hablar de alguien completamente ecléptico. Nació en Praga. Era novelista, fabulista, escritor de cuentos, traductor, abogado, guionista, poeta, abogado, prosista... Vamos, que lo tenía todo. Murió de tuberculosis, pero seguramente él hubiese imaginado que la tuberculosis era una tierra de elefantes que le llevaban a un lado y a otro lado. Es una persona que hasta merece un adjetivo. Cuando alguien le diga que esto es kafkiano... Hablamos de Franz Kafka con el doctor Trinidad. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo Muy estamos? bien presentado. Bien, ¿has visto? Me documento. Complicado. Me documento, me informo, busco música como esta Tierra de los Elefantes de Nena, que todo el mundo conoce, el 99 Luftballons, pero esta es otra de sus temas, esto es otro de sus temas, también dedicado precisamente al universo de Kafka, porque es que él era súper complicado, ya de por sí, y la verdad que la vida que tuvo fue realmente complicada, pero ese dolor y ese dolor físico y dolor emocional que sufrió Kafka desde pequeño se refleja en su obra literaria, pero en sus sufrimientos, sus insomnios, en la metamorfosis y el proceso, que son las dos grandes obras de Kafka, ¿cómo los vemos reflejados, doctor? Sí, Jaime, yo creo que si hay un autor en el que su vida se vea reflejada en su obra, desde luego es Kafka, y tú lo has dicho, tenemos ese adjetivo, ¿no? Kafkiano. Entonces, uno de los principales rasgos de la literatura de él, como tú has dicho, es su nocturnidad. O sea, la mayor parte de su obra fue escrita por la noche. Los dolores que él tenía le producían mucho insomnio, y a la vez, pues ese insomnio agravaba su salud. Entonces, su ideal era escribir una narración completa en una noche, y ocurrió con La condena, con una obra que escribió entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. O sea, fíjate hasta dónde llegaba. Entonces, Franz Kafka escribía de noche, sacrificando esas horas, y todo eso pues producía aún más dolor y más sufrimiento. Toda esta lucha se refleja en obras, como tú has dicho, como La metamorfosis, donde Gregor Samsa se despierta convertido en un insecto, incomprendido, aislado, y todo eso refleja la fragilidad de su salud. Y en el proceso también pues hay la lucha de su protagonista contra un sistema invisible, hostil, que simboliza toda esa batalla de Kafka contra su propio cuerpo. Además, Kafka escribió sus diarios, y ahí sus diarios son como una historia clínica de todos los dolores, todo el sufrimiento que tuvo. Por tanto, sus escritos, tanto ficticios como reales en los diarios, nos cuentan sus historias y hablan muchísimo sobre el dolor. El dolor que gran parte de las personas que le han estudiado cree que Kafka tuvo cefaleas en racimos, que esto es complicado, ¿eh? Ya que él es complicado, no iba a ser menos lo que él sufría. ¿Cuáles son estas características de esta enfermedad, doctor? Y la cefalea en racimos, también conocida como cefalea de Horton, puede ser considerado uno de los dolores más intensos que una persona puede experimentar. Kafka lo describe, de hecho, en su obra, en sus diarios, por primera vez en 1913, y habla de un dolor punzante que le aparece en el ojo derecho como algo desconocido completamente para él hasta ese momento. Y este tipo de dolor, de hecho, suele darse alrededor del ojo, de la nariz, acompañado de moqueo, de lo que nosotros llamamos rinorrea, que el ojo se pone rojo también.
y bueno, se la llama incluso dolor suicida, fíjate, de la desesperación que puede provocar. Estos episodios pueden durar desde minutos hasta horas, se pueden repetir a lo largo de varias semanas, pero luego, por ejemplo, pueden desaparecer durante un tiempo. Entonces, imaginaos a Kafka en plena noche soportando este tipo de dolor, con el insomnio que le producía, escribiendo su obra. O sea que obviamente está íntimamente ligado. Es curioso, doctor, porque Kafka murió casi en el anonimato por esta tuberculosis. También dicen los diarios de Kafka que sufría anorexia nerviosa, dolores de estómago, insomnio. ¿Qué síntomas pueden acompañar a la cefalea en racimos, doctor? Porque es que aquí esto es un racimo de síntomas, porque la verdad es que lo tenía todo. Sí, él es un tratado, y yo te digo, como además lo cuenta en sus diarios, pues queda muy reflejado. Los dolores de estómago y ese tipo de cuestiones no tienen relación realmente con la cefalea en racimos. El insomnio ya hemos apuntado a que sí, pero sobre todo toda la cuestión de ansiedad, de aislamiento que él tenía, de depresión, todo eso se podía dar a raíz de la cefalea en racimos, que como decimos, pues bueno, viene acompañado de lagrimeo, de congestión nasal, que es lo que lo caracteriza. Y pues todo ese estado de estrés, de agotamiento físico y bueno, acompaña a todo este dolor que él experimenta durante su vida, que para colofón, como tú ya has apuntado, él muere de una tuberculosis, pero también se contagia de la gripe española de 1918, que tenemos que decir que es como el COVID que nosotros hemos sufrido en nuestra época, pues esa gran pandemia mundial fue la gripe de 1918, que a él también le afectó. Bueno, doctor, hay diferentes neuralgias faciales, dolores faciales que causan dolor. ¿Cuáles son las más comunes? Sí, porque esto hay que diferenciarlo. O sea, cuando lo primero siempre decimos es el diagnóstico. Y la cefalea en racimos es muy rara, por fortuna, y hay que diferenciarla, pues, por ejemplo, de la neuralgia del trigémino, que es otro dolor eléctrico punzante en la mitad de la cara, normalmente coge la mandíbula, y también es uno de los dolores más complejos, para los cuales tenemos la radiofrecuencia del Gásser, que vemos muchísimos pacientes en nuestra unidad y resuelve pues prácticamente el 90% de los pacientes que tratamos. Entonces, la neuralgia del trigémino tiene un tratamiento muy eficaz y es muy diferente de la de racimos. Luego, la neuralgia occipital, en la que te da un dolor en la parte posterior de la cabeza y se te irradia hacia adelante. La hemicránea paroxística, las migrañas, son tipos de cefaleas que hay que diferenciar de la cefalea en racimos, que sobre todo tenemos que pensar en ella cuando se acompaña de ese ojo rojo, lagrimeo, rinorrea. Todo eso es lo que nos lo va a diferenciar de estas otras patologías. Y doctor, ¿esto cómo se trata ahora, esa neuralgia en racimos, esa cefalea en racimos? ¿Qué opciones hay para tratar a Franz Kafka? Sí, bueno, Kafka tuvo pocas opciones y además desconfiaba de los médicos y de la medicina de su tiempo. Él no quería tomar nada, él no quería ir a los médicos, entonces dio pocas opciones a tratamientos. Hoy en día, pues mira, la cefalea en racimos sigue siendo muy complicada. Tenemos muchos pacientes en los que no conseguimos darle respuesta, pero el primer tratamiento que se descubrió que es muy útil es el oxígeno a alta concentración. O sea, estos pacientes tienen su bombona de oxígeno en casa y cuando tienen una crisis de cefalea en racimos se ponen la máscara con el oxígeno y eso disminuye la intensidad del episodio. Luego hay otra serie de tratamientos orales que también se utilizan para la migraña, como pueden ser los triptanes, pero el oxígeno es lo que puede resolver este tipo de patologías. Luego, radiofrecuencia del ganglio fenopalatino, que hacemos nosotros pinchando, llegando a un ganglio muy chiquitito, cercano a la parte interior de la nariz, ¿no?, que es como una lentejita, y podemos tratar a través de ahí, sobre todo en los estadios iniciales de la cefalea en racimo, ya cuando se cronifica es más complejo. Y luego también incluso se habla de estimulación o de implantar cables a nivel occipital. La estimulación occipital puede mejorar este tipo de cefaleas, pero sobre todo al principio el oxígeno es una herramienta que debe de utilizar este tipo de pacientes. Pero evaluarlo en consulta para diferenciarlo de otro tipo de patologías, porque fíjate que la neuralgia en racimo la neuralgia del trigémino tiene un tratamiento que es muy eficaz. Entonces, ese diagnóstico diferencial, esta primera consulta que siempre decimos, importantísima. Doctor Trinidad, Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad y dolortrinidad.com en Sevilla, Cádiz y Jerez.
Con la canción de Nena de Night Line Luz Balón vamos a despedir este programa. Doctor, gracias. Gracias a ti, Jaime. Se quejará usted de la selección musical, ¿eh? Magistral, como siempre.